Por tanto, es muy importante que cualquier pareja candidata a donación de ovocitos, independientemente de la indicación, sea sometido a un proceso de estudio específico. Y con este estudio pues, pretendemos cumplimentar varios objetivos. En primer lugar, analizar todos los factores, ajenos al factor opositorio, evidentemente, que intervienen en el proceso de reproducción. Un factor masculino, que está activamente implicado en la formación de los embriones, y un factor uterino, que va a permitir la implantación de estos embriones, los va a proteger inmunológicamente y los va a llevar a término. La valoración del estado de salud física y psíquica es un factor importantísimo en cualquier estudio de esterilidad, pero evidentemente en donación de ovocitos lo es aún más, dado el condicionante importante que supone la edad avanzada de muchas de estas mujeres y el impacto psicológico tan tremendo. Y por último, con todas estas condiciones, podemos establecer si la pareja tiene la capacidad suficiente para enfrentarse al tratamiento. El estudio básico de la mujer receptora de ovocitos no va a diferir en esencia de cualquier estudio de esterilidad. Debe basarse, por supuesto, en una historia clínica lo más completa posible y una exploración física general y ginecológica. No podemos olvidarnos del diagnóstico de la obesidad y la exploración mamaria. Nosotros recomendamos una mamografía a todas las mujeres por encima de 40 años que van a ser sometidas a donación de ovocitos. Determinaciones analíticas con hemograma, bioquímica y serología infectocontagiosa. Es muy importante no olvidarnos del estudio de la función tiroidea. Y, por supuesto, las pruebas diagnósticas, la ecografía transvaginal es el punto clave. Una particularidad importante de este estudio es que otros factores que son clave en el estudio de esterilidad, como el estudio de la reserva ovárica, permeabilidad tubárica o estudio de cariotipo, pues no van a tener relevancia en los resultados y, por tanto, pues pueden ser obviados. Bueno, paso a hablar de la segunda parte de la ecuación, a hablar del factor masculino, que a diferencia de la mujer sí va a aportar su carga genética y, por tanto, va a intervenir activamente en el proceso de fecundación y desarrollo embrionario. Además, en el varón de donación de ovocitos vamos a encontrar con frecuencia particularidades agravantes que pueden complicar el caso. Si podemos encontrarnos con un factor masculino detrás de una esterilidad de muy larga evolución o mala historia reproductiva con abortos, nacidos con cromosomopatías, etcétera, fallos de fecundación in vitro con mala calidad embrionaria y fallos de implantación, y además nos encontramos con frecuencia varones con edad muy avanzada. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Cuál es el objetivo de una donación de ovocitos? No es que le aumente la cilindrada al coche ni que le salga una habitación al piso, sino que solucionemos un problema de infertilidad, es decir, que tengamos un hijo. Para muchos no es este el fin, es tener una familia de más hijos. Bueno, cada acto médico tiene su fin, pero es que también se pretende a veces que si tengo una familia, además tienen que ser hermanos biológicos. La eficiencia del proceso vendría marcada por cuántos ovocitos son necesarios para que nosotros podamos tener éxito. Entonces, no solo repartir ovocitos, sino hasta cuánto puedo apurar. En los trabajos de Glujovsky, que es uno de los que más ha estudiado este tema en Nueva York, pues resulta que en grupo y en Argentina, dando entre 4 y 7 ovocitos, obtenían hasta 2,7 receptoras por donante, es decir, que no es que le daban a 2, le daban a 3 señoras a veces y a 4. Una media de 3,77 embriones obtuvieron y seguían teniendo una tasa de embarazos mayor que la que reporta la Sociedad Europea de Reproducción por transferencia en fresco. ¿Qué otras ventajas podemos tener entonces? Tenemos menos coste, menos riesgo para la donante por embarazo conseguido, menos número de embriones vitrificados, una ventaja desde el punto de vista ético. El doctor de la Fuente sobre ese tema pues también hemos hablado algunas veces. Y damos más eficiencia a un material biológico que es precioso, porque esos embriones guardados de esa señora de 42 años con preciosos gemelos o niño único se van a quedar ahí para siempre y nunca van a poder ser utilizados, salvo que se donen, que es un tema que sabéis que es muy, muy complicado. Inconvenientes. En general necesitamos que sea microinyección espermática porque si queremos garantizar o establecemos en nuestro programa un mínimo de ovocitos maduros en metafase 2, primero tenemos que saber que están en metafase 2 y necesitamos pelarlos. En segundo lugar, si tenemos una mujer para un diagnóstico genético preimplantacional, por algún motivo del varón o factores seminales severos, realmente tomar la decisión de darle un número más corto de ovocitos puede ser un poco atrevida. No se obtienen muchos embriones para criopreservar, antes lo he puesto en el aspecto de ventaja, pero porque no lo puedo ver desde el punto de vista de inconveniente. A mí también me gusta que la mujer, por lo que ha pagado, pues salga embarazada y
necesita una nueva manera muy bien estudiada y engrasada de llevar a cabo el programa, en cuanto a precios, condiciones, consentimientos informados, programas de sincronización, programas informáticos para asignar donantes y receptoras, y para optimizar un programa de este tipo, pues hay que estar muy encima y un poco entrenado. Y muchísimas gracias, nada más. Bien, el esquema que voy a seguir en mi presentación va a ser, por un lado, ver los objetivos que tenemos cuando afrontamos la estimulación de las donantes. Primero es obtener un número óptimo de ovocitos sin complicaciones para las donantes. Cuanto más tolerable sea el tratamiento, menos abandonos, mejor cumplimiento del tratamiento. Y, desde luego, dentro de lo que son los programas de donación, pues entendemos que queremos buscar la mayor eficacia con el menor coste. Y, además, por mandato legal, pues se nos exige que diseñemos y optimicemos los mejores protocolos para la estimulación de las donantes. Bien, ¿cuál es el número óptimo de ovocitos? Pues ya Enrique lo ha empezado a introducir en su presentación. No hay un número máximo, pero parecería que entre 15 y 20 ovocitos por encima de esto no se obtienen muchos más embarazos en los ciclos de fecundación in vitro en fresco a partir de este supercitado metaanálisis de Sunkara, pero parecería como que por lo menos deberíamos aspirar a obtener más de 10 ovocitos. Y también en el estudio de Bodry demostró en las donantes que haciendo la descarga con agonista prácticamente eliminábamos el riesgo de hiperestimulación. Así que, para finalizar, decir que en cuanto al tratamiento de las donantes de ovocitos es importante individualizar el tratamiento, priorizando la seguridad y la eficacia en las donantes, el valor limitado que tienen para la predicción de la respuesta a los marcadores de reserva ovárica. No hay suficiente evidencia para recomendar un tipo de gonadotropina frente a otro y que la elección debe estar basada según disponibilidad, costes y preferencias. Respecto al uso de anticonceptivo previo, lo que he dicho, de sobre todo el intervalo libre que no sea corto. Respecto a la dosis, pues la mínima dosis que consideremos que va a ser eficaz para conseguir algún número alrededor de los 12-14 ovocitos. Que la supresión hipofisaria la realicemos en protocolos con antagonistas para que nos permitan utilizar la descarga con el bolo con agonista, y siempre tener en cuenta la comodidad de las donantes, la adhesión al tratamiento y evitar los abandonos. Y gracias. Hay una serie de complicaciones que son las que afectan a los fetos, a los recién nacidos. Las dos principales que podemos analizar es el bajo peso al nacer o las anomalías genéticas, pero quizá lo más importante en este terreno o en este tipo de técnicas van a ser las complicaciones maternas, sobre todo metorragias del primer trimestre, hipertensión arterial inducida por el propio embarazo, que no son hipertensiones previas, aparición de preeclampsia y eclampsia, diabetes gestacional y hemorragias pospartos. Bien, ¿y qué pasa con la patología materna? La patología materna ocurre fundamentalmente por una serie de causas que son las que yo les enumero aquí. La edad materna avanzada, que ahora veremos realmente la repercusión que tiene, la multifetalidad y lo que más me importa, y sería el mensaje que yo quería que llevaran para casa hoy, es que la técnica de donación de óvulos per se genera una patología. Y esta patología nosotros, ya les adelanto, la queremos incluir a través del grupo de ética de la SEF en los consentimientos informados, pero yo le aconsejo que la comenten en sus consultas cuando una mujer se va a someter a una técnica de donación de óvulos. Entonces, ¿qué ocurre en el ovodón? En el ovodón lo que ocurre es que la madre está expuesta a antígenos y células extrañas, lo que es comparable con un trasplante de órganos o con una transfusión sanguínea de un grupo diferente, por ejemplo. El embrión halogénico, que es el de ovodón,
va a producir una mayor activación de los sistemas de las células TH1 y TH2 que el embarazo espontáneo, en el cual, en el espontáneo, es un embrión semialogénico, porque la mitad de los antígenos HLA van a ser de la propia mujer, el otro va a ser de su pareja, lo que sugiere que induce un mecanismo protector del mismo. Desconocemos la repercusión, y esto es verdad, que todo esto puede tener, porque son células con una, digamos, con una determinación HLA diferente que van a estar circulando a nivel fetal y a nivel materno. Bien, y como conclusiones de todo, quiero decir que los riesgos neonatales en embarazos por odón se deben fundamentalmente a la multifetalidad, que la incidencia de patología obstétrica y neonatal está aumentada, esto no hay duda, en las mujeres de edad avanzada, que las pacientes gestantes tras un ciclo de Bodón tienen un riesgo aumentado de complicaciones placentarias, sobre todo hipertensión y preeclampsia. Y aquí quiero añadir metorragia del primer trimestre, porque no lo he incluido, pero es verdad, y esto lo digo también porque en sus pacientes ténganlo en cuenta, con las pacientes le digan que están manchando, es bastante habitual, lo cual teóricamente no debería repercutir en la evolución del embarazo, y el mayor riesgo de complicaciones parece estar relacionado con la naturaleza alogénica del feto en estos casos, es decir, que tendría un origen inmunológico. Muchas gracias. Respecto a la... Bueno, no es una pregunta, una consideración acerca de la importancia de la edad paterna. Yo realmente no tengo muy claro cuál sería el límite de edad del varón al que podríamos establecer. Cuando hablamos de la edad límite de la mujer para acceder a la técnica de donación de ovocitos, nos fijamos en varias cosas. Una de ellas es, evidentemente, la repercusión sobre su salud física. Aquí no, en el caso del varón no la va a haber. De forma rutinaria, ¿tú harías histeroscopia en receptoras de ovocitos? Vamos a ver, hace 5 años probablemente no me plantearía hacer histeroscopia ni en el 50% de las pacientes, que ahora me lo planteo. Ahora te lo planteas hacerlo de forma rutinaria. De forma rutinaria... No, si es que la pregunta es de forma rutinaria. De forma rutinaria no. ¿Y tú? A ver, ¿alguno lo haría ahí? No. A ver, nosotros hicimos, cuando yo estaba en la Fundación, en la Fundación Jiménez Díaz, hicimos... En pacientes que se sometían a un ciclo de FIV y no se quedaban embarazadas sin patología previa, le hacíamos una histeroscopia sistemáticamente. Sí, pero bueno, pero todo eso... Nosotros vimos que había un 30% de patología, pero que aproximadamente era el 1 o el 2% que esa patología era significativa. Por lo tanto, Enrique, ¿tú lo harías? Sí. ¿Sí lo harías? Sí. Vale. Decirme la edad y si hacéis sí o no estudio especial a una mujer por encima de los 45 años. Venga, Juanjo, ¿sí o no? Sí. Específicamente a los 45 años, no, menos de lo que deberíamos. Cuando nos acercamos a la cifra de los 50, sí. Digamos, pruebas de esfuerzo, no es lo que me estoy refiriendo. Un estudio, cardiología, cosas de esas. Un chequeo cardiológico. Vale. O sea, le llevamos al cardiólogo. Nosotros por encima de 45 años pedimos una evaluación cardiológica. Vale. Bueno, en realidad muchas veces el internista lo ve y dice si se la hace o no. Vale. Sí, igual. O sea, yo el límite a mí me parece bien a los 50, no lo subiría, y por encima de 45 valoración cardiopulmonar. Okay. Nosotros también tenemos el límite de 50, pero además la dirigimos siempre a la consulta preconcepcional de alto riesgo obstétrico, porque, bueno. Sumando lo que dijo Isidro hoy y lo que has dicho, Isidoro hoy, y lo que has dicho hoy tú, ¿no sería mandatory en todas las donaciones de óvulo poner un solo embrión? Ya sé que se transfieren más veces, pero simplemente estás difiriendo la posibilidad, no le estás quitando la posibilidad a la señora. Sí. A ver, yo creo que sí, no solamente por eso. Hay, digamos, otras razones que probablemente son más de peso que esto realmente, porque... fíjate, o sea, hay más factores de riesgo en embarazos múltiples que en embarazos únicos. O sea que y en donación de óvulos yo creo que es verdad que la tendencia tiene que ir a transferir uno. Pero independientemente de eso, desde el punto de vista inmunológico, fíjate, yo creo que sí, pero no lo podría afirmar rotundamente porque hay trabajos que dicen que cuando tú transfieres 2 embriones el resultado desde el punto de vista inmunológico es mejor. Hay alguno, hay 1 o 2, no hay más. Pero teóricamente, como tú dices, debería ser así. Nos pasaremos aquí 2 horas más porque tengo preguntas para todos, pero
pero es imposible. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y por su paciencia.